Filipenses 4, del 10 al 21. El título de ese texto es Dádivas de los Filipenses, y el título del tema de hoy es La generosidad es producto de un corazón contento. Vamos a ver cómo desenmadejamos esto. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas. Qué hermoso, Señor. Es un regalo que viene de tu corazón para nuestro corazón. Permite, Padre, que nuestro corazón esté abierto y que tu Espíritu, amado Dios, pueda hacer en nosotros la obra que tú has determinado se haga en nosotros. Abrimos, Dios, el corazón, la mente. Disponemos nuestro espíritu para escuchar tu palabra. Con un corazón y una decisión presta a ponerla por obra, oh Dios Santo. Queremos decirte de antemano, Señor, que te creemos. Nuestra fe está puesta en ti. Por eso nuestra alma espera en ti. Gracias, Señor, Dios de los cielos. Gracias por haber tenido en nosotros misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok, 2 versículos solo hay en este texto que yo quiero connotar en esta mañana. 2 versículos. El primero, el versículo 12, cuando Pablo dice que él sabe vivir humildemente y sabe tener abundancia, y en todo y por todo está enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Está hablando un hombre que había recibido de Dios tanto, pero había recibido de Dios siempre tanto. Fíjense que no digo tanto y después poco o nada. Siempre recibió de Dios tanto. Pero ¿por qué decimos tanto? Hablando de cantidad abrumadora, si él está diciendo que había tenido hambre. Entonces, es evidente que no tiene que ver con la cuantía material de lo que estamos recibiendo. Esa abundancia que viene de Dios no tiene que ver nada con eso. Que parte de ella se manifiesta de manera material, que podamos verla, que podamos vivirla, esa es una cosa. Pero no tiene que ver con la abundancia material de lo que recibimos. Tiene que ver con la abundancia de lo que Dios está haciendo en nosotros, que no es lo mismo. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos más de 40 años de haber conocido al Señor? Levanten la mano. Estos son los viejos de la congregación. Amén. Mírenlo. Yo no levanto la mano, güey. Más de 40 años. Ahora,
¿Cuántos aquí tienen más de 5 años de conocer al Señor? Levante la mano. ¡Wow! Una iglesia joven, no, tú bajala porque tienes más de 40. ¿Ok? Tengo que cambiar de alguna manera. ¿No me parece, hermano? Ahora, ¿saben cuál es el asunto? Que los que tienen 5 años o más de haber conocido al Señor y los que tenemos 40 años o más de haber conocido al Señor, compartimos todos juntos una misma cosa. Hemos conocido la multiforme y abundante gracia de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestras... La hemos o no conocido. De tal manera que tú a tus 5 años o yo a mis 40 miro hacia atrás y veo, wow, que el camino está lleno de todo lo que Él ha hecho conmigo. Ahora, de los que estamos aquí, muchos o algunos tendrán buen dinero en la cuenta bancaria. Amén. Muy pocos, amén. Otros tendrán poco dinero y otros tendrán nada en la cuenta bancaria. Pero a unos como a otros, independientemente de lo que haya en nuestra cuenta bancaria, Dios ha derramado sobre nosotros gracia sobre gracia, abundancia sobre abundancia, y por eso estamos aquí. Si no, ninguno de nosotros estuviera aquí contando el cuento, hermano. Estamos aquí porque la gracia de Dios ha sido con nosotros. Entonces, Pablo estaba hablando de eso. Yo sé tener abundancia y estoy preparado para todo. Así que tengo abundancia cuando tengo hambre y tengo abundancia cuando estoy saciado. Eso era lo que en términos sucintos él estaba expresando allí. Ahora bien, el segundo versículo en el que quiero hacer énfasis es el versículo 15. El versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Cuando partí, ¿de dónde? Macedonia. Y la primera pregunta que salta aquí, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el hecho de que tú, Pablo, hayas pasado hambre o hayas estado saciado y hayas tenido abundancia con el hecho cuando se está referenciando cuando salí de Macedonia? Y pareciera que la ligazón del asunto es que cuando salí de Macedonia, solo ustedes, oh filipenses, me habían enviado para mi necesidad, ustedes solitos. Pareciera que esa es la liga. Pero cuando revisamos el texto, más profundamente nos enteramos de que no es así. De que hay más. Había una situación por la cual el apóstol estaba diciendo cuando salí de Macedonia. Así que la primera pregunta es, ¿qué era Macedonia? ¿Quién era Macedonia? ¿Dónde estaba Macedonia? ¿Qué pasaba en Macedonia? Haciendo una leve revisión del oráculo de internet, Google, comencé a investigar lo que es ¿qué es Macedonia? Y resultó ser que era una provincia romana que estaba al norte de Grecia. No les voy a hablar de la tradición y del reinado de Macedonia. El que quiere, vaya a Google y lea. No los voy a satisfacer de esa manera. Solo les voy a decir que encontré que esta provincia romana del norte de Grecia era muy pobre. Tan pobre era que cuando Pablo llega a Filipos, la primera ciudad europea que estaba en Macedonia, y era Filipos la ciudad más importante de Macedonia en ese momento en que Pablo llega, era tan pobre que los judíos que estaban allí ni siquiera tenían una sinagoga. ¿Qué les parece?
Ni siquiera tenían una sinagoga donde reunirse y en el Shabbat hacer sus oraciones. Pablo siempre que viajaba en sus viajes misioneros, cuando llegaba a las ciudades de Asia, ¿qué era lo primero que hacía? Se reunía en las sinagogas de los judíos para predicarles el evangelio. Pero cuando llegó a Filipos no había sinagoga. ¿Y saben lo que tuvo que hacer Pablo, no? El libro de los Hechos dice que él se tuvo que ir al río. Y la gente oraba en el río, a la orilla del río. Y allí conoció a una mujer que se llamaba la vendedora de púrpura, Miriam. Lidia, la vendedora de púrpura, que se convirtió al Señor en el río, e invitó a Pablo a que posara en su casa. Así que Filipos era esa ciudad. Y Pablo les estaba diciendo, miren, cuando partías a Macedonia y mientras estuve en Tesalónica, pero ven acá, Tesalónica también era parte de Macedonia. Y dice que cuando estuve en Tesalónica también ustedes fueron los únicos que estuvieron conmigo para suplirme en mi necesidad. ¿Me están siguiendo, hermano? Entonces, ya no era solamente el asunto de que Pablo estaba recibiendo para suplir sus necesidades personales, sino también que en Macedonia estaba ocurriendo algo maravilloso. Las iglesias de Macedonia todavía no estaban dando, pero había una que ya había comenzado a dar para suplir las necesidades de Pablo. Hasta ahí pareciera que el cuadro está completo, pero no lo está. Y les voy a decir ahora el epílogo, la parte final del libro, no el prólogo, la parte inicial que habla del libro. ¿Saben cuál es la parte final de todo esto? Y se lo tengo que revelar por anticipado, para que en el transcurso de lo que andamos podamos ir concatenando todo hacia ese evento. En el año 30 y algo después de Cristo, después que el Señor subió al cielo y fue glorificado, se cumplió la promesa del Padre de que el Espíritu de Dios sería enviado para bautizar a los que creían en su nombre. Bueno, todos recordamos que el día de Pentecostés se cumplió el plexos de Dios, es decir, se cumplió la promesa. Y dice la Biblia que los que estaban en el aposento alto, que eran 120, recibieron el Espíritu de Dios y fueron todos bautizados y hablaban en otras lenguas. Sin embargo, eso estaba lleno de gente que venía de todas partes del mundo. Había gente que venía de todos lados, de Egipto, del Ponto, de Frigia, Panfilia, o sea, gente que venía de todos lados, de Asia, Europa, estaban en Jerusalén en ese momento. ¿Y qué sucede? Que ellos escucharon a los que habían recibido el Espíritu de Dios, a los que habían sido bautizados con el Espíritu de Dios, los escuchaban hablar en lenguas, en las lenguas de ellos, en el idioma de ellos, las maravillas y las grandezas de Dios. Ahora imagínense nomás aquello. Muchos creyeron por el impacto de lo que había pasado ese día, pero otros simplemente dijeron: estos están borrachos, están llenos de monstruos, estos están borrachos. Pero una multitud que creyó. Y dice la Biblia que aquel día, solo aquel día, más de 3,000 personas se convirtieron al Señor. Ahora bien, para tener un poquito de perspectiva histórica de lo que estamos diciendo, ¿cuántas personas se imagina usted que estamos sentados en este auditorio? Quizá habremos 250 personas aquí, ¿no? ¿Menos? ¿200? ¿Menos? ¿150? ¿Menos? ¿100? Bueno, díganme.
Porque desde acá parecen como 500, yo no sé. Dígame, ¿cuántas creen ustedes? ¿250 está bien? ¿Un cálculo conservador? 200. ¿Ah? Lo hubiera. A ver, ¿algún mujer? ¿Cuánto? 178. 168. Me equivoqué por 100. Está bien, 168. Pero aquel día, más de 3000. ¿Qué pasaría entonces? Díganme ustedes, hoy vamos a conversar. Yo me siento con la autoridad de conversar porque estoy compartiendo el último mensaje. Tengo que sacar, claro, bueno, la que ustedes me han hecho un pobre, yo sí soy así. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Imaginen ustedes nomás, que usualmente nosotros sentamos aquí entre 168 y 250 personas todos los domingos, usualmente. Somos más en la iglesia, somos como 400, pero usualmente venimos entre 168 y 250, algo así. Pero imaginen que el otro domingo, donde yo espero a 168 o 250, llegan aquí 3000 personas. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría el pastor? ¿Qué harían los ancianos? ¿Qué harían los líderes de alabanza? ¿Qué harían los ujieres? ¿Qué haríamos? ¡Wow! ¡Qué problema! Pero peor aún, te llegan 3000 personas, pero resulta que de los 3000, 300 son gringos. And only speak English. 300 más son griegos y solamente hablan griego. 300 más judíos y solamente hablan hebreo. 300 más y sigan. Y cuando llega usted a 3000, tiene 10 grupos diferentes que hablan 10 idiomas diferentes. Eso era lo que estaba pasando en el primer siglo. Perspectiva, orando, Señor, el mensaje, prepárese, porque hay un mensaje profético de Dios para la iglesia hoy. Y el que puede abrir sus oídos, bueno, escuche lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. Porque la palabra de Dios de hoy es eminentemente profética. ¿Y qué quiere decir con profética? No quiero decir que es que viene de Dios, que sí viene de Dios. Digo que es profética porque es una palabra que se está o se va a cumplir en nosotros en un tiempo perentorio. Todos aquí, yo estoy seguro, estamos esperando algo de Dios. Yo no sé qué es, pero yo sí sé que todos estamos esperando algo de Dios, algo divino, y eso es legítimo, eso es bueno, eso es noble. Sin embargo, hermano, hay otra parte de la verdad. Todos no vamos a recibir lo mismo de Dios. A ver, ¿a qué me refiero? De repente, alguien aquí no tiene trabajo, por decirles algo. Y hay 2 o 3 aquí que no tienen trabajo. Y los 3 están orando porque no tienen trabajo, pidiendo a Dios que les provea un trabajo. Y viene Dios, y los 3 son ingenieros, vamos a decir que el sistema. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. 3 ingenieros en sistemas, y resulta que 2 consiguieron trabajo y 1 todavía no. Y entonces el que consiguió trabajo se para aquí del testimonio que consiguió trabajo, y es más, fue hasta más allá y dice: estoy ganando $2,500 mensual. Tremendo. Y el otro ingeniero agrónomo, ingeniero del sistema, viene y: bueno, yo también tengo un testimonio, que sí trabajo, pero me están pagando $800 al mes. A este 2,500
a este otro 200, y el otro no ni se para porque no tiene nada. A ver, ¿con cuál de los tres Dios fue pleno, abundante, amoroso y bueno? ¿Con cuál de los tres? ¿Perdón? Con los tres, ¿estás seguro? O sea que el que está limpio y no tiene trabajo tiene que decir, Señor, gracias, de todos modos. Pastor, tiene una iglesia tremenda. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, mis amados hermanos! ¡Qué bendición, hermano! Les tengo noticia. Dios no habla de forma audible usualmente. Dios no nos habla audiblemente como le habló a Abraham. Entonces Dios tiene que usar situaciones para confrontarnos, para hablarnos. Por eso es que todo lo que estamos viviendo tiene una razón de ser para Dios. Ahora, ¿la tiene para nosotros? A mí me preocupa y hasta me molesta, me indigna algunas veces. Y quiero decir esto por adelantado porque sé, bienvenidos amados hermanos y amigos que nos siguen en Facebook Live. Y también lo digo por ustedes, hermanos. Lo que voy a decir no lo digo como juez, Dios me guarde. Tampoco lo digo como un acto de arrogancia, Dios me libre. Pero tengo que decirles con toda honestidad. Cuando yo prendo un canal de televisión o de radio o escucho algún mensaje de algún pastor, cualquiera que se lo va a poner nombre, por lo general, por no decir casi siempre, escucho esta clase de mensaje. Dios te va a proveer, aleluya, levanta las manos, ven al frente que Dios te va a dar. ¿Cierto? ¿Cierto? Tienes que creer porque Dios te va a dar. Y si tú confiesas, mira, ya va a ser y decrétalo porque te viene. Así que no tengo nada en contra de esa declaración como mensaje en sí mismo, pero a esa declaración le falta algo. Le falta algo. Porque usualmente cuando estos amados hermanos pastores nuestros predican de esa manera, y no digo que lo hacen con mala intención, Dios me guarde, hermano, ya les digo, no soy juez. Lo hacen con buena intención, pero amados pastores, si algún día ustedes escuchan esta información en YouTube, donde quiera que la ponen, sepan que yo digo, un humilde tipo ahí que se llama Euclides, lo que está diciendo es que ese mensaje le falta algo. ¿Y sabe qué le falta? Lo voy a decir. Cuando estos pastores predican así, usted ve que 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15 personas, 20 personas vienen al frente y dan testimonio de que Dios les suplió conforme el pastor había predicado. Gloria a Dios por ellos y por eso. Pero hay 90 que están allí sentados que no recibieron nada todavía. Y entonces dicen ellos, ¿por qué unos recibieron y otros no? El clásico del que consiguió empleo. ¿Por qué unos recibieron y otros no? Entonces, como no se explican esas cosas y no se enseña de esa manera completo el asunto, lo que sucede es que estamos levantando una generación de cristianos, hombres y mujeres en este siglo, que han visto a Dios como el supermercado. El Dios que todo lo provee y no hay caso. Que Dios es proveedor, no nos equivoquemos. Pero ¿quién dijo que se le estoy pidiendo a Dios un carro? Y yo cierro los ojos y veo un Mercedes-Benz y de repente lo abro y veo un escarabajo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que no fue Dios el que me lo dio? Oh, sí, Señor. Es que Dios está trabajando conmigo. Y hoy tú necesitas un escarabajo, porque si te doy un Mercedes te pierdes, chico. Él sí me conoce, él sabe quién soy, él está trabajando conmigo, hombre. Entonces eso tiene que enseñarle a los hermanos.
Porque si no enseñas eso, entonces resulta que hay dos generaciones de cristianos. Aquellos que reciben y los que no reciben. Entonces los que no reciben, hay dos bandos. Los que se quedan callados y los que hablan. Porque los que reciben siempre hablan. Eso está en los pasillos. ¡Ay, mira lo que Señor! Pero los que no reciben, están calladitos. Entonces, los que no reciben, están callados. Están, Señor, ¿por qué a mí no? Y a él sí. Señor, ¿por qué a mí no? Y esos que no reciben van creando resentimiento contra Dios, resentimiento contra los hermanos, resentimiento contra lo que ellos mismos no saben y entienden. Y los otros, que también están en ese bando y que hablan, esos son peores. Comienzan a envenenar la iglesia y comienzan a decir: no, es puro cuento, pura mentira. La Biblia dice: sí, pero eso sucedió hace 2000 años, hace 5000 años. Ese era el problema que tenían en el primer siglo estos pastores, obispos, apóstoles, hombres y mujeres de Dios que ministraban al Señor. Habían enseñado, el día viernes estaban los hermanos Josué enseñando Primera de Tesalonicenses, donde habla de la venida del Señor, y al final se está despidiendo Pablo de los tesalonicenses y le dice: oigan, oren sin cesar, oren sin cesar. Mi Dios va a suplir lo que a ustedes les falta, oren sin cesar, echen para adelante. Pero el contexto de eso es: el Señor viene. Y el contexto de eso es que se habían levantado en la iglesia algunos que decían: puro cuento, no viene nada. Y eso estaba corroyendo a la iglesia. Por eso los apóstoles escribieron, especialmente el apóstol Pablo, una, otra y otra vez: Él viene. Y cualquiera que dice que no viene, sea anatema, es mentiroso, es condenación, porque sí viene. También otros se habían levantado en la iglesia para decir: es que Él vino en espíritu, no vino en carne. Igual Dios es mentira. Vino en espíritu y vino en carne. Y cualquiera que niega que el Hijo de Dios vino en carne, está condenado. Entonces, amados míos, en ese y solamente en ese contexto, le digo a los pastores y le digo a ustedes, amados míos, todos nosotros que estamos esperando de Dios algo, qué bueno por aquellos que ya lo recibieron. Pero cada vez que usted recibe una dádiva de Dios, piense que hay otros de sus hermanos que usted no sabe quiénes son, que todavía no lo han recibido. Entonces ore por ellos. Y ore por ellos, porque lo que Dios le va a dar a los que no han recibido todavía lo que esperan de Dios es algo extraordinariamente grande, alto. Pero es que Dios está trabajando con nosotros, los que todavía no hemos recibido. Yo estoy en el barco de los que no han recibido. Y mejor ni les digo lo que estoy esperando. ¿Por qué voy a hacer eso? Se amplía, es un altivo, se amplía el hombre, ¿no? Que va. Está podrido. Sí, está esperando un Volkswagen y yo estoy esperando un F-35. Hermano, pues sí, estoy esperando. Hay una técnica de negociación que Donald Trump la usa muchísimo. Yo no negocio así con Dios, ¿cierto? Pero hay una técnica de negociación donde tú cuidado nomás para recibir lo que tú quieres. Porque no quieres lo que tú quieres, recibe lo que no quieres. No pierda el hilo de lo profético del mensaje de esta mañana. Vamos a ver. Así que la iglesia que estaba en Jerusalén comenzó a vivir toda clase de conflictos. Ahora sí, la cantidad, la muchedumbre de gente que venía de todos lados, cada día se convertía en el Señor un montón de gente. Y lo mejor de todo es que ese montón de gente, un altísimo porcentaje de ellos no volvía a su tierra, sino que se quedaban en Jerusalén. ¿Y cómo se quedaban en Jerusalén? Limpios. Hermanos, limpios. ¿Usted ha estado en algún país alguna vez limpio? No me diga.
limpios. Algunos llegan limpios y se van limpios. Otros llegan con plata, pero también se van limpios. Pero no importa. ¿Alguna vez usted ha estado en un país extraño limpio? Cuando yo tenía 19 años, nuestros líderes de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo nos enviaron a tomar un curso en una ciudad venezolana que se llama Valencia. Cuando llegamos a Valencia, llegamos con los regalitos justo para estar los 30 días en Valencia, expectando que los hermanos nos iban a dar hospedaje, comida, esa cuestión. Éramos 4. Yo era el líder del grupo. Y a los 4 nos llevaron a hogares diferentes. Así que el primer asalto lo perdí porque pensaba que todos íbamos a estar juntitos. No era así. ¿Y qué creen? Cuando converso con ellos, a los 3 le daban comida, techo, les lavaban y les planchaban la ropa. ¡Todo! Los hermanos donde yo estaba, techo nada más, hermano. Hasta el baño yo tenía que limpiar, el baño que usaba. ¿Era eso malo? Para nada. Que yo estaba trabajando con moda, con mi orgullo, con mí mismo, vale. Estaba trabajando conmigo. Que yo no me daba cuenta de otra cosa, pero estaba trabajando conmigo. Estos problemas que se dan cuando usted está de un lado para otro, hermano, traen carga a otro. La persona, la pareja que estaba dando hospedaje, para ellos ya era una carga. Ahora, yo no me lo decía, ellos con amor, pero yo sabía que era una carga. ¿Cuántos de ustedes han hospedado gente? ¿Hospedado o no han hospedado? ¿Son o no son una carga? No me venga y no, hermano, no. ¡Puro cuento! Usted hospeda a la gente y tiene que estar pendiente de ellos, tiene que ver, ya comieron. Ay, sí, les gustó la tortillita. Les gustó. Y de repente el hermano o la hermana que usted está bien ocupado y ay, hermano, ¿cómo nos gustaría conocer el canal? Usted dice, o le llamo un Uber o lo llevo yo. ¿Ah? Son una carga. Estos hermanos se habían convertido en una carga para la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia chica, hermano. No, yo no los engaño, los estoy metiendo en la Biblia, los estoy, así hermano, ahí los estoy metiendo. No es poesía lo que estamos leyendo. Entonces, esta iglesia fue trastocada desde sus cimientos antes mismo de empezar o habiendo empezado. Y tanto fue trastocada que era tal la muchedumbre de gente que se convertía al Señor que de repente comenzó a quedarse gente limpia ahí y no tenían que comer, hermano, y el grupo de los limpios fue creciendo tanto que la iglesia de Jerusalén se convirtió en una iglesia pobre. Por eso es que la iglesia de Jerusalén era pobre. Cuando regresamos atrás a Filipenses, que estamos mirando lo que Pablo le está diciendo a los filipenses, les está diciendo que había una iglesia que estaba en un área que se llamaba Macedonia, que ya les dije lo que era y dónde era, a los que Dios les había dado una virtud, una gracia sobrenatural. Y esa gracia se llama generosidad. Generosidad. Pero les estoy diciendo que el epílogo se nos convirtió en el prólogo porque la verdadera razón por la que Dios le dio a las iglesias que estaban en Macedonia el don de la generosidad era porque la iglesia pobre que estaba en Jerusalén dependía de eso real a real todos los días. Usted ve en la Biblia como Pablo les escribe a los corintios, por ejemplo, y les dice, hey, tengan cuidado de la gente que está en necesidad, llama la ofrenda para los santos, la gente que está en necesidad en Jerusalén.
Les estoy diciendo quién era esa gente. Los hermanos pobres de la iglesia. Todos en la iglesia de Jerusalén eran pobres, no. Como aquí. A ver, levante la mano. Y yo tengo que desquitar. Yo tengo que desquitar. ¿Saben por qué? Usted ahí sentado, a mí se levanta la mano y yo no quiero levantar, pues. Ahora yo digo, levanta la mano. Ahora levanta. Antes que yo preguntar, ¿cuántos ricos hay aquí? No me vengan con ese drama. No, eso no fue nada, eso no fue lo que pregunté. Voy a hacerle más fácil acá. ¿Cuántos aquí tienen una cuenta personal de $1 millón o más? Ya vieron que el que ríe al último ríe mejor. Pero yo quiero decirle a mis amados hermanos que aunque ninguno de ustedes tiene $1 millón más en la cuenta, ustedes van, qué lástima, yo pensaba verlo de aquí y acercarme al final, es algo lógico. ¿No está bien? El punto es que aunque ninguno de ustedes tiene $1 millón más en la cuenta, todos los que tienen algo en su cuenta pueden decir, Señor, esto me lo diste tú. Amén. Y esto lo voy a usar y a seguirlo usando para la gloria y alabanza de tu solo nombre. Amén. ¿Cómo Dios le revela a usted que va a usar sus posesiones materiales para la gloria de Dios? Ese es asunto entre usted y Dios. Porque aquí habrá algunos que no tienen $1 millón, sino que tienen 1,000 y dan 900. Y habrá otros que tienen 100 y dan los 100. ¿Qué tiene más valor para Dios? ¿Una cosa o la otra? A ver, se quedaron callados, ¿no? Porque tienen un problema de moral en la respuesta a esa pregunta. Porque la única razón de definir si está bien o está mal es entre tú y Dios. Para de contar, porque a mí me puede parecer esa hermana Nina. Yo sé que ella tiene 1,000, ya vi que no me echó 10. Yo estoy buscando, hermana. La hermana Nina debe esos 1,000. Se lo tiene que pagar el casero, si no la echan de la casa al día siguiente. Pero dio 10, así que le va a hacer el casero mañana, nada más tengo 990. Dime tú crees que va a ser el casero? ¿Lo va a aceptar? Va a negociar contigo. Entonces, mi hermano, había una situación terrible en medio de la iglesia. Todo se había trastocado y la iglesia estaba apenas comenzando. Tanto alboroto y tanto problema hubo que las mujeres de los griegos estaban desatendidas en la repartición de la comida diaria. Tanto problema había que muchos, miren hermanos, no pocos, muchos hermanos que pertenecían a la iglesia de Jerusalén, ¿saben lo que hacían para mitigar la necesidad de los hermanos que estaban en necesidad? Corrían y vendían sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles. Úsalo como tú quieras, porque hermano, yo me imagino esos comedores, Dios mío. Entraba un grupo de 1,000, salían y entraban 1,000 más, todos a comer. Salían 1,000 y entraban 1,000 más, todo el día la gente comiendo, entraban y salían comiendo, nada más la comida, imagínense pues. Eso era una trastocación, un trastocamiento del asunto y del orden. Tal era el trastocamiento del orden que los apóstoles tuvieron que pararse firmes y decir, vamos a arreglar esto de raíz. No es justo que nosotros nos dediquemos a servir la mesa. El negocio nuestro es la predicación de la palabra, así que vamos a buscar diáconos llenos del Espíritu Santo, hombres de buen testimonio, que sirvan las mesas, hombre. Y se solucionó el problema. Y la iglesia siguió adelante. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo es posible
que tantos miles de nuevos cristianos fuesen atendidos en la iglesia de Jerusalén en sus necesidades básicas, porque no solamente era comida, hermano, era todo: comida, bebida, ropa, calzado, porque pasaron mucho tiempo allí, por lo menos hasta que vino la diáspora en el año 70, cuando Jerusalén fue destruido, más antes la persecución de Nerón en el año 68. Ahí todo comenzó a cambiar, pero hasta allí son como 35, 40 años. ¡Hey! Tú llegas, yo veía Tres Patines: ¡mamita, llegué! Pensaba que era de un día para otro, un día para otro. Un mes y Tres Patines ahí. 2 meses y Tres Patines ahí. 3 meses, un año y Tres Patines ahí. Imagínense que alguien usted le va a dar hospedaje. Y viene el apóstol Pedro y le dice: hermano Morín, vamos a dar hospedaje a estos 2 o 3 hermanitos que llegaron allá del Ponto. Ellos van a estar un poco tiempo aquí. Pasa una semana, y 2 semanas, 3 semanas, y pasa un año y los hermanos ya están ahí. Eso era lo que estaba pasando en Jerusalén. Entonces, todos estos aspectos, que no eran nada más los hermanos que vendían su posesión, y los que vendían sus posesiones se quedaban sin nada. Es decir, ¿saben lo que pasaba con los que vendían las posesiones? Vendían las posesiones y ellos ingresaban a la lista de pobres. Así que también ellos se sumaban y iban todos los días a comer, porque habían dado todo lo que tenían. Así que el problema se magnificaba cada día y cada vez más. Y si a eso le agregamos las barreras idiomáticas, allá no había traductores internacionales, hermano. No había. Entonces, ¿cómo ellos entendían? Porque estaban ahí, querían saber las verdades verdaderas, reales del Señor Jesús, el que llamaban el Mesías, el enviado, el Cristo. ¿Cómo hacían para explicarles a ellos? Si todos los que estaban ahí eran galileos, ninguno hablaba el idioma de ellos. Entonces a mí me parece curioso y muy interesante que todos los que estaban allí eran edificados porque el Espíritu de Dios había puesto ya en aquellos que habían hablado las lenguas de ellos, que les predicaran en la lengua de ellos, y eso sucedió una y otra vez. Y usted ve que cuando los apóstoles visitaron otras provincias, también pasaba lo mismo. Pasaba lo mismo. Entonces yo tengo que suponer que algo así estaba sucediendo. La Biblia no dice eso de manera literal, pero yo, olfateándome las cosas, digo: esto tiene que haber sido de esta manera, porque eran galileos, ellos no hablaban ese idioma. Dios les dio que hablaran ese idioma. La iglesia del primer siglo de Jerusalén, entonces, amados míos, era una iglesia pobre y que cada vez más se empobrecía. Pero eso no limitaba o impedía que la iglesia siguiera creciendo. Así que a los pastores, obispos, diáconos y líderes de esta iglesia les digo: la cuenta bancaria, miren, armada de reojo, poniendo la mira en el invisible, en lo que Él nos llamó a hacer. Porque si Dios nos metió en un proyecto de $1 millón, Él nos va a dar el millón. Hermano, ¿te encuentras seguro que nos va a dar el millón? Porque Dios obra de esa manera. Pablo estaba viviendo una situación que él mismo no comprendía y no podía hilar. Y no lo podía hilar y no lo pudo hilar hasta que sucedió finalmente. Y aquí la parte profética. Dios le había dicho a Pablo, le había revelado y le había mostrado, y también se lo había dado con hechos, de que él había levantado en Macedonia, en las iglesias que estaban en Macedonia, una riqueza tal que ellos podían dar. La riqueza se llamaba generosidad. Y estamos viendo aquí la generosidad como vamos a llamarle así, como un don espiritual. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo estaba hablando de los dones espirituales en 1 Corintios 2? Y él decía: el que reparte con liberalidad. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la traducción más o menos de eso es que el que reparte con generosidad. Lo único que ahí estaba hablando del que reparte, ¿qué cosa? Sus bienes. Acuérdense que ponían sus bienes.
Entonces, cuando usted traiga los bienes delante de los apóstoles, no sea truñuño. Tráigalo, los bienes, si los vendió en 100,000, tráigalo 100,000. Conforme Dios y usted hayan pactado hacer. Porque no puede ser que, Señor, si lo vendo en 100,000, te pongo a los pies de los apóstoles de los 100,000. Resulta que lo vendiste en 100,000, traíste 90,000 nada más. Te pasa lo que Ananías y Zafira entonces. Listo para la foto. Porque cuando le decimos algo a Dios, Él lo va a tomar en serio. Así que usted y yo, cuando hablamos con Dios, hablamos en serio. Así que antes de firmar su ofrenda de fe de este año 2020, le dan su sobrecito, lléveselo para casa y ore. No sea rápido en poner lo que va a poner, ore. Y su primera oración, nuestro primer Señor, pon en mí esa generosidad que debo tener para dar. ¿Y sabe qué? Dios va a poner eso. Y luego usted se va a ir al espejo y se va a mirar. Va a decir, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Porque yo puse eso ahí. Es que usted sabe que con su fuerza usted no podía hacerlo. Pero usted dijo, el Espíritu de Dios me dijo, yo lo hice. Hermano, si usted cree eso, el Espíritu de Dios le va a mostrar que Dios no le va a dar la espalda. Cuando usted y Dios hacen un pacto de amor, y ojo, no le estoy diciendo que pacte con Dios, ese pregón de que pacte con Dios, por favor, no estoy hablando de eso. El pacto del que le estoy hablando es que Dios le dice a usted, tienes la bendición de darme, ¿cuánto quieres darme? Tú le dices, Señor, si esto pasa, yo te doy esto. Si no pasa, ¿cómo? Él nos va a pedir que demos conforme a nuestra fuerza. Entonces viene y pasa. Entonces, como pasa, Él me está diciendo, entonces, ahora cumple tú, pues. A eso me estoy refiriendo. Entonces vengo yo y cumplo con Dios. ¿Saben qué cosa? Las cosas comienzan a suceder. Porque aquello que yo prometí que no puedo en mi fuerza física, sucede. A ver, ¿cuántos aquí alguna vez estuvieron orando por una provisión, necesitaban algo? Y nada. Y no sé qué, y nada. Y un día viene y ¡pau! Sucede. Dice, Señor, ahora sí, gracias, Señor. ¿Cuántos han recibido esa alegría de parte de Dios? Pero ¿cuántos han recibido la tristeza de haber recibido lo propio y no haber actuado en concordancia con eso que recibió? Eso causa tristeza. Ay, Señor. Escuchaba a unos hermanos que se pararon aquí y dijeron, Dios nos dio un certificado para ir a un hotel. No los quiero mirar, están aquí. Y la pregunta es, ¿le diste gracias a Dios por lo que Él te dio? Sí, de repente vas a decir, sí, hermano. ¿Internalizaste realmente el milagro que en tus narices había sucedido? ¿Sabías que no tenías nada ayer y hoy estás de Carmen? ¿Dónde era que estabas? Allá mismo. Viste que ayer no tenías nada, pero hoy lo tienes. ¿Sabes que fue el mero Dios que hizo el universo que te dio eso? Si Él hizo eso, ¿qué no hará por nosotros mañana? ¿Qué no hará por...? Pero ahí estamos nosotros viendo a los señores. Eso fue ayer. Y eso fue el hotelito ese. Hotelito. Cuando el pastor me llamó y me dijo que iba por un hotel. Me voy por un hotel. Oye, a desintoxicar. ¡Oh, Dios! ¿Ustedes saben cuánto tiempo yo estoy orando para irme a un hotel también? Bendito sea. Pero como yo sé que Dios no tiene predilectos, digo, algo estará Dios haciendo conmigo. Y ahí medio que regateando me acordé que hace 3 meses yo estaba en un hotel también. Pero es que quiero ir todos los meses. Ya me gustó tanto el asunto que quiero ir todos los meses.
Jerusalén era pobre y se empobrecía cada vez más. Pero cada vez más el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que esto había provocado una situación entre los apóstoles, los discípulos y toda la iglesia del Señor. Hermano, 5 minutos más, por favor. Es que me sacaron como 10 o 15 minutos. Y esto había provocado mucha situación en la iglesia del Señor. Mucha situación. Y entre las situaciones que había provocado, los judíos que estaban en la iglesia y que habían hecho profesión de fe por Jesucristo como el Mesías, eran de dos tipos: judíos de nacimiento, habían nacido en Israel y habían profesado el judaísmo toda su vida y se convirtieron al cristianismo, y habían otros judíos también que vivían en otras regiones de Asia, Europa. A ellos se les llamaba prosélitos. Eran judíos extranjeros que se convirtieron al judaísmo, pero habiéndose convertido al judaísmo, tanto prosélitos como aquellos que practicaban el judaísmo se convirtieron a Jesucristo haciendo profesión de fe como cristianos, y a eso se agregaron los gentiles que no se convirtieron al judaísmo pero confesaban a Cristo. O sea que la iglesia estaba mezclada. Esa era la iglesia del primer siglo de la era cristiana de Jerusalén. El asunto aquí es que rápidamente, y esto sucedió muy rápido, tan rápido que los apóstoles no se dieron de cuenta hasta que pasó. Rápidamente, los judíos que habían confesado a Cristo como Salvador, tanto prosélitos como los otros que habían nacido ahí, comenzaron a decirle a todos los que estaban comenzando a entrar a la iglesia, comenzaron a decirles: ustedes no es suficiente con que confiesen a Cristo como el Mesías, a Jesús como el Mesías, sino que ahora ustedes, además de eso, tienen que circuncidarse. La Biblia dice literalmente circuncidarse, pero estaba diciendo de manera simbólica: tienen que convertirse al judaísmo primero y después confesar a Cristo para que sean salvos. Si ustedes no se convierten al judaísmo primero, entonces es una negación de la salvación. Y eso trajo toda clase de conflicto en la iglesia, porque los gentiles no podían entender qué era eso de la circuncisión. ¿Cómo es eso, hombre? Si lo que nos han dicho es otra cosa, y ahora resulta que viene en este grupo, y era gente importante, era gente que venía de allá del grupo apostolar y habían hablado de esa manera. No eran los apóstoles columnas de la iglesia como Pedro, como Pablo, como Juan, como Jacobo, el hermano de Jesús, que estaba Santiago. O sea, ellos no eran los que estaban diciendo eso. De hecho, Pedro mismo dice: algunos que han salido de nosotros y que no tenían permiso de decir esto, comenzaron a decir eso. Eso lo dijo en el concilio de Jerusalén. Se dio entonces el concilio de Jerusalén para arreglar ese entuerto, ese problema, porque la gente no entendía por qué había pasado eso. Y Dios fue tan espléndido, hermano, que cuando los apóstoles se pusieron de acuerdo para que la gente que estaba en la iglesia no tuviera que obedecer este tipo de prerrogativas y órdenes y leyes mosaicas, sino que podíamos confesar a Jesucristo y nos basta, hombre, por fe, como Pablo escribía a los Gálatas, como le escribió a los Corintios, como le escribió a los Efesios. Es por fe, chicos. Entonces, eso era decirle a la iglesia: es por fe y no por obra de la carne. ¿Y saben qué comenzó a pasar, hermano? Que Dios envió profetas. La gente estaba triste, la gente lloraba. Cuando los apóstoles les declararon que nada más tienen que, hacer lo siguiente: abstenerse de ahogado, de sangre, tienen que abstenerse de fornicación y tienen que abstenerse de todo lo que se dedica a los ídolos. Todo lo demás lo pueden hacer. ¿Cómo? Pero la gente estaba triste, la gente estaba llorando, y Dios les envió, ¿qué cosa? Profetas. Dios les envió profetas. Y comenzaron los profetas a profetizar sobre los hermanos que estaban tristes, que estaban llorando y los estaban animando.
sigan adelante, levántense, que Dios está con ustedes, gentiles, no se preocupen, lo que ya hicieron, Dios se lo perdonó y ustedes confesaron, párense y sigan adelante. Y no es el mismo mensaje que Dios está hablando a la iglesia hoy. Oh, hermano, yo cada vez que me siento ahí, digo, Dios, y hoy y quiero decirles, nunca he salido de aquí así, sin que Él me haya dicho, hoy qué. Algunas veces me acerco a algunos y digo, ¿sabes lo que me dijo Dios? Y nadie me preguntó, pero no importa, yo, ¿sabes lo que me dijo Dios? ¿Sabes lo que me dijo? ¿A quién le digo que dice el pastor? ¿Qué le dijo Dios? ¿Ah? Yo a veces le digo al pastor, ¿sabes lo que me dijo Dios? Y luego me acerco a otro hermano, ¿tú sabes lo que me dijo Dios? Compartamos lo que nos dijo Dios. Bueno, para ir siendo fiel a mi promesa y terminando. En medio de tanta convulsión en la iglesia del primer siglo, la gente no sabía qué hacer, pero Dios daba el orden del día, cada día, sobre lo que había que hacer, cómo la iglesia había de ordenarse, cómo la iglesia debía marchar y todo lo que había de hacerse. En medio de todas esas cosas, Dios habla y habló a hombres que hicieron o accionaron sin saber, sin entender lo que estaba sucediendo, para qué sucedía, pero solo lo hacían. En Éfeso hubo un alboroto en el segundo viaje misionero de Pablo. Había un tipo que se llamaba Demetrio, y ese tipo se llamaba Demetrio, que fabricaba temblecillos o esculturas de plata para la gran diosa Diana de los Efesios. Entendía que lo que Pablo y ese grupo de gente estaban haciendo, estaba sacando, ¿qué cosa? Adeptos. De repente había 1000 personas que compraban los temblecillos de la diosa Diana, y ahora nada más 100. ¿Qué está pasando aquí? Cuando comenzaron a buscar, era Pablo y un grupo de renegados cristianos que estaban hablando de Jesús, y la gente se convertía al Señor y dejaban de comprar los temblecillos de Diana, y vaya que eso trastocó a la iglesia, y eso desencadenó un alboroto tremendo en Éfeso. ¿Saben lo que hicieron? Demetrio y su gente se reunieron y dijeron, mire, aquí lo que está pasando es que Pablo y su séquito están haciendo esto, vamos a buscarlo y vamos a lincharlo. Y comenzaron y se dirigieron donde estaba Pablo hospedado. Y cuando llegaron ahí, no encontraron a Pablo, porque los hermanos agarraron a Pablo y lo escondieron. Y se llevaron a un grupo, a un par de hermanos que estaban ahí siempre ahí, hermanos, están ahí. Se los llevan. A todos se los llevaron. Y fueron a un lugar que se llamaba el teatro. Y allá comenzaron a hablar, Y había una multitud, un tipo que se llamaba Alejandro, que además era judío, que se había convertido al cristianismo. Ven acá tú también. Siempre hay hermanos acá, acá. Págate. Y en ese momento, Alejandro hizo una señal y le pidió que les dieran un tiempo, que él quería hablarle a la multitud que estaba allí. ¿Y saben lo que pasó cuando hizo Alejandro eso? Todos los que estaban allí reunidos, esta es la parte profética, no se duerman, ya estoy terminando. Todos los que estaban allí reunidos comenzaron a gritar: ¡viva Diana, la diosa de los Efesios! Y dice la Biblia que por unas 2 horas, ¿saben lo que es eso? 2 horas no cesaron de gritar: ¡viva Diana, la diosa de los Efesios! Y Alejandro no pudo decir una sola palabra. Jorín no sabía que este era el mensaje de esta película. Y digo, Jorín no sabía porque al final Jorín nos dirigió en una alabanza. Y en la alabanza había una arenga que se debería repetir en voz alta. ¿Cuál era? ¿Perdón? ¿Qué está haciendo levantar? ¿Qué está haciendo levantar? No vamos a confesar eso. Si estos individuos por 2 horas pudieron decir eso, nosotros de aquí a las 5 de la tarde podemos decir: ¡viva el Rey! ¿Qué les parece? Como símbolo, vamos a decirlo 3 veces. No, vamos a decirlo 5 veces.
Pero vamos a decirlo de corazón. Si no quiere decir de corazón, no lo diga. No, cállese, ya, entonces no. Pero los que quieran decirlo de corazón, vamos a decirlo 5 veces. Viva. 7 veces. El pastor dice que 7. Y ya 10 están levantando los dedos. Pizza, así, 10. 10 veces dice. 30. Te amo, prima. 7 veces, pastor, güey. 7 veces. Viva el rey. 1. ¡Viva el rey! 2. ¡Viva el rey! 3. ¡Viva el rey! 4. ¡Viva el rey! 5. ¡Viva el rey! 6. ¡Viva el rey! 7. ¡Viva el rey! 8. ¡Viva el rey! Eso es lo primero que de manera profética sucedió hoy. Cuando estábamos cantando hoy, estábamos proclamando que Él es el Rey del universo y lo que Él quiere se hace en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y hoy nosotros confesamos, Señor, viva tu nombre, Señor, Rey, Dios de los escuadrones de Israel. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, tú eres el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Y eso no es una arenga política. Ese es el reconocimiento delante del trono de Dios de que, Señor, es verdad lo que creemos. Finalmente, la otra parte profética que sucedió cuando confesamos viva el Rey tiene que ver con lo que estaba sucediendo aquí cuando Dios despierta el corazón de las iglesias que estaban en Macedonia. Todavía no he terminado. Ya el pastor dio la señal. Sí, está bien. Mi esposa antes de venir para acá decía, acuérdate que nada tienes paleta ni dedo. Voy a terminar, hermano. La iglesia, además de confesar esto de viva el Rey, de manera profética confesamos también que todo lo que Él nos dijo, y aquí te tiene la Biblia, todo lo que Él nos dijo es verdad. Y esta palabra es carne de mi carne. Esta palabra es todo para mí. Y yo amo a Dios y lo único que quiero es conocerlo. Y saben algo, hermano, lo que Pablo estaba viviendo no lo entendía hasta que sucedió. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, le voy a dar los versículos después. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, llegó cargado con la ofrenda para los santos. Ahora usted sabe cómo era esa ofrenda. Una vez estaba yo en el interior, era pastor de jóvenes con mi esposa, y en el interior la gente es muy dadivosa, muy querendona, y ellos tienen muy en serio aquello de diezmar y ofrendar, y eso es maravilloso. Y la gente llegaba de la montaña, hermano, para traer ofrendas al Señor. Y yo comencé a ver algo que me dejó estupefacto. La gente llegaba con cabeza de guineo, la gente llegaba con gallinas en la mano. Y yo me dije a mí mismo, va a haber comida después de la prédica, ¿será? No hubo nada de eso. El pastor me decía, esos son los 10, las ofrendas de los santos que salieron ayer y otros salieron hace 2 días de la montaña para venir a esta reunión. Y nosotros se nos daña el carro y ya no venimos. ¿Cómo es eso, hermano? Entonces, la segunda parte profética es que Dios va a cumplir su palabra. Pero lamentablemente, algunos a los que se les dio la promesa no van a estar ese día. Otros sí van a estar. Que no sea cualquiera de nosotros el que no esté. Hermanos, hagamos nuestro mejor esfuerzo, nuestra mayor diligencia por presentarnos delante de Dios. Y esto no tiene nada que decir convenir a la iglesia, tiene que ver con eso y con mucho más.
Usted sabe lo que estoy diciendo, presentarme delante de Dios. Cada día, cada momento, cada tiempo. ¿Sí o no, hermano? Lo dejo ahí. Oramos a Dios Todopoderoso dándole gracias. Señor, hoy nos has hablado, Padre, y nos has enseñado que tu palabra es de forzoso cumplimiento. Y ella nos ha sido dada a nosotros como un acto de bondad y de misericordia parte tuya. Lo único que anhelamos, Señor, es que en esta mañana nuestros ojos puedan contemplar tu gloria, Señor. Nuestros ojos puedan ver aquello que nos fue prometido y que hoy esperamos. Y que si todavía no nos llega, y a unos sí, a otros no, y a nosotros no, simplemente entendamos que nos toca seguir esperando, que nos toca seguir creyendo, que nos toca seguir declarando que tú eres fiel, Señor. Porque un día, el día que menos esperamos, ese día llegará. Yo bendigo tu nombre y declaro, Señor, en tu nombre santo. Hoy, todos los que estamos esperando en tu palabra, se cumplirá en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros se quedará con las manos extendidas. Bendito el nombre del Señor. Y así como hiciste con esta joven iglesia naciente en Jerusalén, donde tú pudiste proveer todo lo que ellos necesitaban, así mismo has estado haciendo y aún harás con nosotros. Nada nos faltará. Sí, Señor, habrá días de escasez o de hambre, como Pablo, qué sé yo, pero días en los que creceremos y conoceremos. Fiel es el que nos ha prometido. Así que nuestra alma, mientras tanto, espera en el Señor como el centinela espera el alma. Yo voy a decir siempre a Jehová: corre fuerte es el nombre del Señor. Yo voy a decir siempre a Jehová que los que esperen en el Señor tendrán nueva fuerza. Yo voy a seguir creyendo siempre en tu palabra, Señor. Y un día, cuando abra mis ojos, ella se materializará delante de mí por amor y estricto amor de tu nombre. Gracias, Padre, por la enseñanza sana que nos permites compartir esta mañana. Permite, Dios, que ella sea carne de nuestra carne, que podamos ponerla por obra, Señor, que no se quede como un conocimiento bonito, sino que querramos ponerla por obra. Saliendo de aquí ya mismo, Señor, yo quiero poner tu palabra por obra. Enséñame cómo, cuándo, dónde, en qué momento, de acuerdo a las circunstancias que estoy viviendo. Enséñame a ponerla por obra. Amén.